El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo restituiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Porque esta fiesta con gloria y con velas encendidas, la dedicación de la iglesia de San Juan de Letrán, que se encuentra en Roma, una vez que el Papa es elegido como sumo pontífice en el cónclave, se prepara la misa de inicio de pontificado. Y seguramente todos habremos recordado al Papa reciente, ¿no?, cómo se le coloca la mitra, se le coloca el anillo del pescador y se le coloca un símbolo que es una palia que lo representa como pastor de la Iglesia Universal. Son símbolos muy bonitos. El Papa Benedicto XVI, cuando fue elegido pontífice, explicó esos símbolos. Bueno, pero ahí no se acaba la ceremonia. Días después, ya después se ve en agenda con los maestros de ceremonias, se debe tener otra misa, ni más ni menos, ya no en la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de San Juan de Letrán, que se encuentra siempre en Roma. Y es una basílica, la verdad, no muy grande. La de San Pedro es inmensa, sí es grande, ¿no?, pero no tan grande como la de San Pedro, pero lleva un significado profundo. Y es en esa misa donde el Papa toma posesión de la cátedra. Es una silla que se encuentra al final de la basílica y en el que él solemnemente se sienta. Y a partir de ese momento se convierte él en el obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Bueno, pues hoy dedicamos esta misa para celebrar la dedicación de aquella iglesia. Esa iglesia se la donó, era otro edificio, una basílica. Para nosotros es una iglesia. En la antigüedad una basílica era más o menos así como un centro cultural, donde incluso vendían cosas, los maestros daban clases, tenían otras funciones, no solamente, más bien no era para rezar. Y el emperador Constantino, más o menos en el siglo IV, más o menos como en el año 320, dona este edificio a la iglesia y por lo tanto la constituye como una entidad jurídica, algo ahora sí ya firme. Ya antes la iglesia se escondía, tenía sus reuniones en las casas de la iglesia, en las casas de la comunidad, pero ahora oficialmente era reconocida por el Estado y en muestra de este reconocimiento le otorga esta basílica, que fue consagrada después por el Papa como primera iglesia. Por eso se le llama como la iglesia de como la madre de todas las iglesias. Cuando se construye una iglesia hay un ritual muy bonito. Vamos a imaginar, nosotros que estamos aquí en Puebla, la Catedral de Puebla. Pero cada uno de los que nos acompañan a través de las redes sociales, imagínense, ¿no?, la Catedral de Ciudad de México, la Catedral, una de las recientes que me tocó ver, la Catedral de Cancún, la Catedral del Salvador. Cada uno piensa en diversas catedrales. Una vez que se termina la construcción y antes de que comiencen a celebrarse misas, se tiene un rito de consagración. Y entonces viene el obispo
y se le otorga un aceite muy preciado, es un aceite de consagración que se llama el crisma y es un aceite perfumado. En ocasiones, cuando bautizo, yo se lo presento a los niños y se los paso para que lo huelan. Ahorita, como estamos en coronavirus, no. Pero lleva perfume y es un perfume muy bonito, tiene que oler bastante. Y el obispo va literalmente por todas las paredes colocando ese aceite, ¿no? Van acompañándole los diáconos, todo el pueblo va cantando y una vez que terminan, van hacia el altar. Esta mesa que está ahí enfrente, que no es mesa, bien es un altar. En ese momento el sacerdote también le dan el aceite, el crisma, y el obispo comienza a embarrar todo el altar. Una vez que termina, se coloca encima el mantel, las velas, se le coloca incienso a toda la iglesia y a partir de ese momento, en esa iglesia, en ese altar, se puede celebrar misa, porque quedó consagrada a Dios. Y a mí me gusta recordar, uno de los sacramentos que a mí me gusta celebrar es el bautismo, precisamente por esto. Una vez que al niño se le echa agua en la cabeza, todos tenemos fotos de ese momento, del nieto, del hijo, del sobrino, del bisnieto, muy bien, o incluso la propia, ¿no? La propia foto, cuando nos voltearon y el sacerdote nos echó agua en la cabeza. Justito después, viene un momento en que el sacerdote le otorgan ese mismo aceite, el crisma, y lo coloca sobre la cabecita del niño. Y a partir de ese momento, aquel niño, y todos nosotros, ese es el misterio que estamos celebrando hoy, quedamos consagrados como templos de Dios. Templos en los cuales, sobre todo cuando el niño es chiquito, el cual está esperando a que entre a tomar Dios posesión de su templo. Nosotros lo llamamos primera comunión. Bien, por eso es tan especial la primera comunión, porque es la primera vez que Dios entra a tomar posesión de su templo, ese templo vivo que somos cada uno de nosotros. Hoy, en la celebración de la Madre de todas las iglesias, San Juan de Letrán, también nos alegramos porque estamos celebrando nuestra fiesta. Estamos celebrando que nosotros somos templos de Dios. Y así como un templo lo cuidamos, lo barremos, que tenga flores, que esté bonito, porque en este templo se encuentra la presencia de Dios, está Dios vivo. También tenemos que cuidar mucho nuestra alma, porque ahí también habita Dios y se queda. Y prefiere estar en este templo, en el templo de nuestro corazón, que en el templo que nosotros le podamos ir construyendo, que son importantes, pero le gusta más estar en el corazón. ¿Bien? Así que en este día le pedimos a nuestro Señor que nos conceda valorar nuestra alma, nuestro cuerpo, para que Él pueda habitar entre nosotros. Y si hay cosas que no nos ayudan, cosas que nuestro templo estorban para que Dios reine, entonces pedirle que así como Él purificó el templo, purifique también nuestro cuerpo, nuestra alma, para que Él habite y reine en nuestro corazón. Vamos a pedirle esta gracia a nuestro Señor. Y solo como dato, San Francisco de Asís tuvo una relación muy especial con la Basílica de San Juan de Letrán, y no es porque él haya estado ahí. Resulta que el Papa, en un periodo, estábamos en el periodo medieval, en el que la iglesia se estaba desviando, ¿no?, por las riquezas, por todos los bienes materiales, el Papa, muy preocupado, se va a dormir. Y en la noche sueña a un humilde monje que ante la Basílica de San Juan de Letrán, que estaba a punto de caerse, él agarró una columna y la sostuvo y sostiene así la iglesia. Y Dios le dijo al Papa: en verdad te digo que va a haber un pequeño fraile, un fraile que va a sostener a toda la iglesia para que esta no se caiga. Y fue San Francisco de Asís, en un símbolo que sostenía toda la iglesia, bien con una sencillez que ayudó en toda la iglesia. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos conceda esta gracia de estar siempre dispuestos a purificar nuestro templo para que Él reine en nuestro corazón. Que así sea.